Bienvenida Silvina Canito y Guillermina Balcells de Carro Efectos Portantes. Quiero arrancar con la pregunta para mí que es, ¿qué es Renet? Bueno, Renet es un material que creamos nosotras en el 2020, 19, sí, 2020, es verdad. La inspiración surgió en un viaje que hicimos a New York a una feria de diseño con la Cancillería y nos enamoramos de la media sombra, la red que ellos usan para cubrir los edificios, una naranja, no sé si la Cuando tenés. están en construcción. Claro, es como su medio safety net, le dicen ellos. Nos obsesionamos un poco de qué bueno estaría recuperar esa red, hacer productos. Bueno, eso fue en el primer viaje y después Sil volvió a ir y consiguió un buen pedazo para recuperar de esa red y ahí comenzamos a experimentar. ¿Querés seguir vos contándole? ¿No? Sí, básicamente Renet es un material que creamos en base a la recuperación de plásticos y es a través de un proceso de multilaminado de plásticos que aplicamos presión y temperatura, los plásticos se fusionan y generan un nuevo material. La inspiración fue esta red que nos enamoró en ese momento y después empezamos a ver que había por todos lados ese tipo de redes y que se usaban para distintos tipos de cosas y que había de todos los colores y que toda era una más linda que la otra y que era de poco uso, ¿no? Porque por ahí era de un solo uso y de un fácil descarte. Y entonces después los empezamos a fusionar con otros plásticos a la vez locales, silo bolsa, que hay a granel en la zona, de la provincia de Buenos Aires, sobre todo. Y entonces empezamos a como combinar estas redes que se usan para la construcción. Vos, siendo arquitecta, sabrás de lo que hablamos. Y combinándolas con estas silobolsas. Entonces armamos ese multilaminado, lo fusionamos con el calor y generamos este material que como resultado es súper resistente, impermeable, de colores muy vistosos. Tiene como un patrón. Sí, tienen un patrón único, porque cada como más cuando es recuperado, cada parte tiene su gráfica o tiene su info especial, ¿no? Y ese termosellado lo hacen ustedes, Sí. entiendo, y que lo hacen con sublimadora. Sí. Con sublimadora del chiquita o sacan de apaños. Sí. Sí, láminas. O sea, todo el descarte lo trabajamos primero en láminas, después hacemos la limpieza, la clasificación y preparamos todas las láminas y después ese es el módulo, digamos, que tenemos para realizar los productos. ¿Y este producto es propio de ustedes o cualquier persona podría apropiárselo y así como con este nombre? Bueno, es una técnica bastante popular en algún punto, ¿no? No inventamos la pólvora, ¿no? Lo que pasa que hay un proceso riguroso de experimentación, ¿no? Que no es tan fácil llegar a saber combinar qué plástico con qué plástico, claro, las temperaturas, cuánto tiempo, claro, cuánta presión. Todo eso requiere experiencia y práctica, o sea, sí, experimentación hasta que vas dando. Pero sabemos de que hay colegas que usan la técnica, pero bueno, nosotros llegamos con un resultado muy nuestro, que tiene una impronta, ¿no? Claro, sí, es nuestro estilo, nuestro aporte en esa técnica que muchos la usan, pero bueno, es la combinación de materiales, el know-how de la temperatura, la presión que lo hicimos con y eso lo tienen bien propio. Prueba y error. Un poco la pregunta va porque a veces cuando se encuentran como alguna técnica para recuperar materiales o lo que sea, entra como en una especie de información, o por ahí no, por eso lo preguntaba, como de herramienta para todo el mundo, para ayudar a recuperar este tipo de material. Por eso preguntaba desde ese lugar y si para ustedes eso tenía valor o no era importante o si les parece, porque como tiene una impronta tan marcada lo que ustedes hacen y está tan en función de eso, si es un poco su secretito o...
No, no es. No, nunca, claro, No. nunca se planteó que, pero bueno, si alguien nos dice, quieren dar un taller para hacer Rinet, bueno, puede ser. Sí, pero igual que nosotros creemos que la mayor dificultad está en la manufactura del producto en sí. Ahí sí, eso es, no me parece que no cualquiera, porque son muchos años de práctica de confección. Claro. Porque es un material que si bien es noble y cuando los resultados son muy buenos, es difícil de manejar. Sí, porque no es un tejido, Claro. básicamente está diseñado, o sea, No es- la silobolsa en sí misma está diseñada para otra función y con otro... Sí, tampoco es un cuero, hablando de No, marroquinería. Entonces, al momento de trabajarlo, las técnicas, los detalles constructivos, se vuelve realizar todas unas técnicas nuevas, ¿entendés? O adaptando un poco de marroquinería, un poco de indumentaria y un poco lo que te requiere ese material, que tenés que ver en el momento cómo te queda un producto muy bien terminado con este material nuevo. Claro, porque es muy rígido Mm. y bueno, las terminaciones son bastante complejas de generar algo de buena calidad. Yo creo que ahí está el mayor desafío. En sí, fusionar plásticos es una técnica bastante popular que cualquiera, incluso con la plancha de la casa, puede tener un primer acercamiento. No sé, el otro día hablaba con una amiga, esto me había olvidado de contarte, pero sí hizo un curso de sublimación, Sí. una amiga nuestra, y entonces fui y me dice, ¿y cómo hacen para que les quede así? Decía, porque claro, decía, es como muy abismal la diferencia de los resultados que tenía ella de los resultados que veía que teníamos nosotros, pero bueno, son muchos años ya también. Ustedes desarrollaron como su propio oficio en torno a eso y a veces parece desde afuera son esas cosas que se ven como sencillas y en realidad cuando uno las intenta hacer no le sale tan fácil. Ajá. Y de afuera se subestima siempre, Sí. ¿no? Sí, mismo nosotras nos pasa que a veces subestimamos porque decimos, bueno, esto lo hacemos así y después estamos 2 meses craneando a ver cómo lo resolvemos, sí. Claro. Y ustedes tienen un espacio de trabajo que lo llaman laboratorio. Entiendo que ahí hacen estas pruebas y estas opciones nuevas por ahí de procesos. ¿Y confeccionan dentro de ese mismo taller o ustedes arman muestras y después fueron armando talleres externos que les confeccionan la producción? ¿Cómo es ese recorrido que hacen? Nosotros, bueno, el material Rinet lo hacemos todo dentro de nuestro taller. La limpieza, la clasificación y las láminas del material. Y después nosotras confeccionamos todas las muestras, diseñamos, todos los diseños los hacemos con muestras, o sea, 25, 30, 50 muestras, hasta que nos gusta. Todo eso en el taller interno. Después siempre hacemos alguna muestra de final para los confeccionistas y alguna producción chiquita también siempre la hacemos interna nosotras. Y después tenemos talleres externos que hacen la producción, que son costureros. ¿Es marroquinero? Sí, Sandra hace más lo textil, por ejemplo la argenta, las bolsas de emergencia, y Pedro hace más lo marroquinero. Él es marroquinero y hace lo Rinet. Claro, porque nosotros trabajamos con varios materiales, no solo con Rinet. Entonces también requieren distintas máquinas, distintas habilidades. Sí, como si fuesen indumentaria que punto para un lado y plano para otro. Exacto, En definitiva, es la claro. misma situación. Sí. Y para que las recibieran la silobolsa con el proceso que sea que tiene, ¿tuvieron ustedes que meterse ahí o desde marroquinería pudieron resolver? Porque entiendo que es una problemática. Bueno, Pedro, que amamos, es más o menos quien nos supo comprender, quien supo adaptarse y decir sí, lo hago, sí, pruebo. Hay mucha gente que te dice no, eso si no no lo es hago. bueno, no. Claro, Si no es, sí, porque eso nos también, pasó bueno, de pronto está en riesgo la muchísimo. máquina del Sí, taller. claro. O sea, Sí. ¿quién dice? No, eso nos pasó muchísimo y nos va a seguir pasando seguro cuando estemos buscando a alguien nuevo. Pero bueno, eso, tenés que buscar a alguien abierto, con ganas también de experimentar y de probar tanto como vos. No que te digan, no, esto no, si no es así, no. Claro, hay gente que también tiene ganas de probar Sí. algo distinto.
Sí, son personalidades, pero bueno, como en todo, Es que encontrar el match. sí, como encontrar el novio. Sí. ¿Con qué otros materiales de descarte intentaron y no evolucionaron? Intentamos con un montón, nos fuimos transformando nosotras, creo, no sé si no evolucionaron. Nosotras empezamos con sastrería recuperada en el 2009, sacos y corbatas por bastantes años, no sé hasta cuándo. Un montón, no sé ya. Y ¿Y eso ya lo hacían con la misma marca, con Carro? sí, fue lo primero que hicimos, la línea sastre. Y gustaba un montón, funcionaba bien. Después un poco se fue agotando esa materia prima y nosotras nos fuimos virando para otros intereses porque somos fans de los materiales también. Es como que no nos podemos resistir si aparece un lote de algo para recuperar, aunque no lo estemos trabajando en el momento, o sea, un desafío nuevo. Después trabajamos mucho con arpillera. Bueno, Media Sombra trabajamos un montón. Media Sombra, también la arpillera plástica recuperada. En un momento pero apareció un lote, lo usamos y desapareció. Y bueno, ahí ya está. Todo fue también un aprendizaje y un desarrollo hacia Rinet, que es lo que estamos recuperando ahora. Y también trabajamos mucho con Deathstocks, que ahora estamos trabajando con uno, de puntillas y pasamanería más que nada, vintage, pero también hay botones, también hay elásticos. Tenía las dos preguntas, pero te las desgloso las dos. Un poco ya tocaste como ambos temas. Uno era, una es esta de solo trabajan con material recuperado y una vez que se agota ese material recuperado, si no vuelve a aparecer, ¿lo dejan de trabajar o para ustedes existe la posibilidad de salir a comprar Media Sombra, por ejemplo? No, sí, o sea, nosotros trabajamos con todo tipo de material recuperado, no convencional, de destock, reciclado, o sea, hacemos un mix. Sí, lo que nos pasa que nos motiva mucho los hallazgos, ¿no? Entonces, como que de repente vemos eso y decimos, bueno, tenemos que hacer algo con esto ya. Y nos ponemos a experimentar. Y por ahí después sí, se agota y ya nos cansa porque nos entusiasmó otro y así. Igual ahora, por ejemplo, tenemos una conexión muy buena con una empresa que es Masieri, que es una de las más importantes, que fabrica todo lo que es bolsas para alimentos, que es una de las más importantes de Sudamérica. Ellos tienen un galpón, pero yo no te puedo explicar lo grande que es ese galpón de stock de segunda, que ellos ya no lo usan, pero es nuevo el material. Y queda ahí. Claro. Y bueno, recuperamos bastante. Con ellos recuperamos mucho. ¿Y ellos eso se lo regalan o se los venden? La primera vez nos lo dieron porque o sea, está ahí, no lo usan. Sí. Es un canje también. Es un canje. Porque a ellos les interesa recuperarlo. Y también me imagino que ellos, bueno, tienen el espacio donde lo tienen estoqueado. Tienen ahí y aparte, bueno, te lo dan, pero bueno, vos lo tenés que ir a buscar, lo tenés que clasificar, lo tenés que limpiar, tenés que ver qué te sirve. Tenés que dar una atención también por todo lo que te ofrecen, ¿no? ¿Ustedes a ellos? Claro, sí, digo, siempre hay como un canje, ¿no? Por ahí si ellos nos dan un material, nosotros respondemos con productos, generalmente es así. Y a ellos por ahí les sirve porque las empresas ahora están muy enfocadas, ¿no? En tener su pata sustentable y a veces veo como que en este tipo de productos les resuelve la idea de que la empresa está siendo sustentable desde algún lugar. Claro. Qué bárbaro. Y esto que me dicen como hay que buscar, clasificar, ¿qué implica ese proceso? ¿Qué es lo que se clasifica? ¿Cómo seleccionan? ¿Con qué se quedan? Me imagino que habrá cosas que efectivamente son descarte. Sí, hay mucho descarte definitivo, ¿no? Porque claro, en la silobolsa en sí viene usada. Hay veces no, a veces alguna parte no, pero generalmente está usada. Entonces implica limpieza. Es enorme Claro. O sea, viene grande, cortarla, limpiarla.
A veces viene muy embarrada. Hay partes que sí, que por ahí son las menos, pero ya están muy estiradas, muy arrugadas, bueno, no la podés recuperar por ahí. O sirve para distintas cosas, Claro, ¿no? Vos también tenés, eso. o sea, clasificás según, digamos, como que la calidad, ¿no? Del material recuperado. Entonces vas a tener alguno que te salió súper limpito, súper impecable y se va a ir para la tapa del producto, y otro que quizás está más ajado, bueno, va en un interior, en un refuerzo. Claro, porque a veces el material tiene más de una capa, entonces, bueno, la trasera usas ese que es medio arrugadito, que después queda bien. Y eso van haciendo toda una preselección adentro de su laboratorio y van separando material. O sea que en realidad ustedes tienen material estoqueado. Muchísimo. Claro, yo pensaba muchísimo. Muchísimo, y cosas que todavía no No llegar. llegamos a usar, porque también después de clasificar eso, a ver, esto es para esto, tenés que probar por ahí esta red que me encanta, que tenemos una. Sí, una naranja que... Espectacular, que todavía no encontramos la vuelta para hacer un producto durable, que para nosotras es clave. O sea, no queremos hacer productos que no te duren mucho más del promedio que duran los demás productos. Entonces, si no encontrás la vuelta de cómo coserlo para que resista, o de tampoco lo pudimos fusionar, o sea, esa está ahí, esperando a que encontremos cómo usarla. ¿Cómo miden ustedes eso, que el producto sea durable? O sea, ¿lo prueban por uso propio? Vos decís, esto se va a abrir, la costura se va a hacer. Lo probamos nosotras. Pero es desde ese lado, digamos. Así, Claro, lo violentamos. Lo violentamos nosotras. También lo empezamos a ver también con las mismas clientas, la durabilidad que tenían y que nos destaquen la durabilidad. Nosotras ya lo buscábamos, pero de repente viene alguien y tiene una de las primeras mochilas de saco que te digo del 2009 y está perfecta. Claro. Y decís, bueno, empezó también a haber un feedback de eso que para nosotras era buscado, pero después vimos que realmente era un valor. Sí, pasaron los años suficientes para que eso sea comprobable y ya están tienen como esa firmeza. Claro, y una de las cosas que yo pensaba era que si están haciendo algún tipo de producto que está buenísimo, y mi miedo era como cuando analizaba, era inverso al que vos me traes, que es, y si se quedan sin material, ¿qué hacen? Pero claro, en realidad es lo menos probable. Sí, no, porque trabajamos con materiales genéricos también. Sí. Son materiales muy genéricos que abundan. Por eso es lo interesante también de recuperar. No vamos a la cosa que hay 2 metritos por ahí, sino tengo 1500 metros. Claro. Es como mucho, generalmente. Una cosa que linké, hay un libro que se llama La belleza del objeto cotidiano, y habla, bueno, de esto, obviamente de los objetos de uso corriente, y que en general se hacen con la materia prima, vamos a suponer una vasija, se hace en general con la materia prima de la zona, ¿no? Entonces es como, bueno, el material que abunda en esa zona. Entonces, bueno, por ahí un poco como cuando uno va al norte y entonces todo tiene ese rojizo y demás, y yo pensaba, bueno, esto es como el descarte es la materia prima total de la ciudad, de la urbe, por completo. Y ustedes tienen como esa línea desde el principio. Incluso esto que leí ahí en su web, de que el foco inicial estaba puesto en los objetos tecnológicos que empezaban a, no sé, me imagino que era más como el iPad, el arranque de la notebook, como cuando uno empezaba a salir a la calle. ¿Sigue eso ahí todavía o ya? Porque un poco pienso, se achicó todo un poco el celular, ¿no? ¿Eso sigue formando parte de su proceso de diseño o está un poco más enfocado ya a otras cosas? Sí, sigue formando parte. Siempre, incluso ahora estamos viendo para rediseñar, redefinir la línea de fundas, pero siempre sigue formando parte de la utilidad que el usuario le pueda dar al producto, para qué le sirve, más allá de una cartera, que sí está también, o una mochila para viajar, un portapasaporte, una funda de tablet, una bolsa de compras. Siempre la función específica está. O sea, el proceso de diseño arranca sí o sí desde la función. No sé si ves como... ¿Sí? Algunos desde el material, otros desde la función, claro. A veces sí, tenemos que hacer algo para esto.
Claro, ahora estamos, O- bueno, vamos a sacar una línea nueva de fundas para compu, porque tenemos que rediseñarlas, el tamaño de las compus cambiaron, nos aburrió ya la que hacíamos, se nos ocurrió una idea, encontramos este material, bueno, ahí vamos. Entonces, en este caso sí. Y hay veces que decimos, ay, qué linda puntillita, vamos a hacer una carterita. Y por ahí no tienen una demasiado, es como que la puntillita nos inspiró a hacer algo. Pero a veces ocurre por el material, a veces ocurre por la función, a veces porque nos piden mucho los clientes también. Ay, quiero una mochila grande para viajar. Bueno, entonces nosotros tenemos en cuenta, ¿no es cierto?, esto y vamos buscando por ahí. Y tenía preparada la pregunta sobre como este cambio que hay con la aparición de las puntillitas y quería saber justamente si era esto, si era un stock. ¿De dónde salió ese stock? O sea, entiendo entonces que el incorporar esto como más rococó, más romántico, la canastita y esta carterita así como marinerita tan, es como, me sale cute. Sí, Surge todo a partir del stock que Sí. llegó. sí, Sí. sí, porque esa fue una experiencia linda porque nosotros estábamos buscando pasamanería vintage por Mercado Libre. Y encontramos unas muy bonitas, pero que había, no sé, un par de metros. Cuando damos con la compradora, las compramos esas y me dice, mi papá era textilero, tiene ya 90.000 años, no le está apuntando la plata, pero tiene un montón de cosas. Nosotros en ese momento no teníamos mucha plata, entonces yo dije, mejor no escucho. Tengo un montón de stock. Claro, tengo un montón, no sé, no me dijiste nada. Pero después, bueno, no sé cómo se dio. Que ella insistió. Creo que ella insistió y dijimos, bueno, vamos a hacer el stock. No, casi entramos en éxtasis, o sea, era un galpón gigante, pero que a un nivel de suciedad había, Claro. ¿no? De años. De años de acumulación de... Pero a la vez había cada tesoro. Había que treparse por cosas, o sea, era complicado el acceso. De Sí. hecho, yo tuve después me dio como un problema respiratorio. A barbijo. Sí, me dio como un problema. Guille en ese momento estaba de vacaciones, así que fui sola ese día y me dio como un problema respiratorio que después... Muchos ácaros. Claro. Sí. Pero bueno, ahí eso fue. Claro. Después fuimos con... Fuimos 2 o 3 veces a separar con el señor que nos indicaba. 97 años. Esto nos mostraba así, 97 años. Se da mucho que cuando las personas que tienen un stock así encuentran a alguien que les va a dar un buen uso, la otra persona se siente muy, muy agradecida también, ¿no? Como que pasa eso, como una especie de sinergia re linda que yo percibo, ¿viste? Es como, no sé, a mí a veces me escriben, tengo las revistas de mi abuela, ¿quién les puede? Como que quieren que eso siga viviendo y que esté en funcionamiento. Claro. Y pensaba en esta diferencia que hay estética y pensaba como desde ustedes, como qué apertura para incorporar otras formas tan distintas, porque todo lo que viene con la puntilla tiene un aspecto, es distinto a lo otro que venían haciendo. Hay un poco ahí como una especie de pienso en los procesos, ¿no? En el periodo azul y después, ¿no? Con distintos periodos, solo le ponen más foco a, bueno, está esto, vamos a darle uso a esto. Es que nosotras somos todo eso, o sea, nos encanta el ensamble, nos encantan esto de las puntillas y eso, más cuando empezamos era un poco más así, con la sastrería, recuperábamos algún mantel por ahí, alguna tela vintage. Después viramos más a lo de los plásticos, nos centramos más ahí, pero dentro nuestro está todo, o sea, los dos son más eclécticas. se conviven, sí. No, Si lo podemos fusión. mezclar, mejor. Claro, la fusión, ese lenguaje nuevo que aparece combinando cosas que nunca hubieses pensado que quedaban bien, porque son como materiales de universos muy distintos. Nosotros, la Cofian Coco, que es la que estábamos nombrando, esa es media sombra con puntillas.
¿no? Entonces es como dos cosas de mundos muy distintos. ¿Y las puntillas de algodón o de poliéster? Hay de Porque todo. hay de todo. Y no importa, ustedes meten todo. Sí. Sí, buenísimo. A veces no queda también, no queda medio raro, pero bueno, después te vas acostumbrando o le vas encontrando la vuelta al lenguaje. Y las canastas que tienen un están tejidas, eso sí es artesanal, Sí. o sea, es manufactura, ¿no? Sí. No tiene máquina. No, No, eso es todo Y eso lo arman. tejido. Y ese proceso de fabricación, ¿cómo es? ¿Consiguieron gente que teje? Sí. sí, bueno, O sea, justo la que yo estaba, ¿no? claro, justo mi amiga la amiga está- que nombró, que hizo el curso de sublimación, es nuestra tejedora. Es todo el tiempo como un camino que hacen de encontrar, porque es todo bien de rubros distintos. Bueno, es que eso es un poco algo con lo que nos encanta, pero a veces es un poco difícil, bueno, para estandarizar. Tenemos un montón de procesos diferentes y la Como- tejedora y la puntilla y la máquina tiene que ser así y esta otra máquina tiene que ser más pesada. Bueno, a veces abarcar todo es un poco difícil, pero tampoco nos podemos resistir, como ahora quiero esto que sea tejido y probemos esta nueva técnica, bueno, la probamos, no sé. ¿Y cuánto tiempo le dedican a un proceso nuevo? Por ejemplo, porque yo pienso, es difícil, ¿no? Pero digo, está el proceso de diseño y la parte exploratoria y en algún punto uno debería poder como contabilizar esas horas y después que eso esté que forme parte del precio del producto y bueno, cuántos de este producto vamos a hacer. No, imposible. No, Arte. sí, porque aparte a veces queda el producto, empieza una exploración y después queda años incluso estancado ahí hasta que después de nuevo lo tomamos. O por ejemplo, las carteras tejidas estas, nos pasó eso. Ahora las estamos haciendo continuamente, pero eso como que en un momento no encontrábamos bien cómo terminarlas bien, y queda. Y después lo retomamos de alguna manera. Hay muchas cosas que las empezamos a explorar y después quedan o a veces nunca son procesos lineales continuos. Nunca. Siempre es, tengo este material, probemos, qué difícil, no, queda ahí. Claro. Pasan 3 meses. Ay, a ver, porque se me ocurrió que si le poníamos esto, y hay mucho eso que empieza a trabajar mentalmente también, ¿no? Como que uno evoluciona el proceso, pero como en la cabeza nada más. Decís, ¿ves? Y si le pongo esta cinta, capaz podría funcionar. Y después probás y decís, no queda. Bueno, queda ahí. Y después volvemos más tarde con otra idea. Queda ahí piñado, Sí, Claro. lo tenés en mente. sí. Y algunos sí, o sea, algunos productos van, quedan bien, se producen y por ahí los podés pasar a producir más continuamente. Pero otros por ahí son líneas más chiquitas, que después no hacemos más y después retomamos y sí se vuelve un producto más de la colección fija. Cuando veo la Argenta, me parece que es como increíblemente espectacular y me da la sensación de que salió fácil, pero digo, después miro bien y digo, está el Sol de Mayo, ¿qué onda todo ese? Hay una historia muy graciosa atrás de todo eso. No hay, y también me parece que, no sé, viene, al menos desde que yo la veo, como con muy buen timing, porque se vino como una argentinidad fuerte postmundial y esto ya estaba, ¿no? Esta cartera ya la tenía. Nosotros desde el 2011 la mirá. tenemos. Mirá, yo no la había visto. No, desde el 2011. Que ahí después hubo un bache, pero bueno, ahí lo que vos decís, en el 2011 no estaba la tendencia, entonces mucha bola no nos dieron. como No, que pero sí, siempre fue exitosa. Claro. Nosotros quizás no la supimos. Pero en el momento no, ahora hay como una Sí, no, ahora sí. Pero ahora es como que ya está, ya pasó. Es como que ya se consolidó por demás, ¿no? La tendencia. Pero en ese momento igual siempre fue muy querida la Argenta. Lo que pasa es que era muy caro la fabricación, entonces en un momento no ¿El habíamos... bordado? Sí, Porque tiene Sí. que tener ese tamaño. sí. Quieren si alguien no vio, sí, por si alguien no vio cómo es, quieren contar cómo es la cartera. Sí.
Ese, bueno, es un sol de mayo, como vos decís, pero con la boquita roja, bordado sobre media sombra, en un tamaño el más grande que se podía hacer. Creo que era, porque le preguntamos si lo podía agrandar y nos dijo que no. Con un cerramiento, que es una interpretación del gorro frigio. Bueno, y después una cartera espaciosa con bolsillo, forrada, que es muy funcional también. No sé si querés agregar algo. Correa, regulador. No, y la media sombra que es blanca y celeste, o sea, Claro, la media claro, sombra sí. con los Con los del colores papel. patrios, Sí, todos, sí. exactamente, exactamente. ¿Y ese proceso de diseño cómo surgió? Nosotros, primero empezó porque a nosotros la media sombra siempre fue un material que nos gustó mucho, porque nos parecía muy noble. Entonces, muy desde el principio la usábamos y empezamos a hacer unas bolsas para llevar nuestros propios materiales con media sombra. Después, como que todo el mundo le gustaba y decía, ay, qué práctica, qué grande, ta, ta, ta. Entonces la empezamos a hacer para vender. Y una vez estábamos, la primer feria, creo, de puro diseño, sí, allá por el 2011, o antes. No, antes tuvo que haber sido eso, como el 2010. Fue la primera o la segunda. Claro, sí, bueno, ahí, 2010, 2011, teníamos esas bolsas que casualmente eran celeste y blancas, pero no ese celeste y no ese blanco tampoco, pero era de celeste y blanco. Bueno, cuestión es No que tenían el sol tampoco. no tenían el sol tampoco. Entonces nosotros estamos en esta feria y viene una chica y las compra, las bolsas. Y creo que se había llevado más de una. Era una bolsa bastante polémica porque era de media sombra muy grande. Entonces era algo que estaba como por fuera de esquema, ¿viste? De la moda, de todo. Bueno, esta chica se la lleva. Después nos pide, muy excepcionalmente, porque en ese momento, que nos hacer una factura, ¿no? Y entonces era nombre de Artear. Al otro día, o al segundo día, que todavía la feria seguía, toda la gente pasaba por nuestro stand y señalaba la bolsa. Y decía, mirá, la bolsa de Cristina. Y nosotros decíamos... Claro, cero tele, cero comunicación con el mundo exterior, o sea, no sabíamos nada de nada. Estábamos aparte encerradísimas en la feria. Claro, y entonces por la gente que nos empieza a decir que había salido un sketch en que estaba una parodia de Cristina. Bueno, nosotras cero política, digamos, no tenemos ninguna intención de eso. Que había usado esa bolsa y la habían puesto como en la parodia, también como como si era de Louis Vuitton, y entonces le habían puesto el logo. Y nosotros ahí dijimos, le tenemos que poner el sol. Claro. O sea, A fondo. A fondo, claro. claro, o sea, ya estaba en el aire, ¿no? Nosotros, digamos... Ya creo que lo habíamos dicho, pero había quedado ahí la idea. No sé Y si lo habíamos después, dicho antes. ¿no? Sí, ya no. Me re gusta cuando el consumidor te devuelve algo y decís, sí, es por acá. Claro. Es como ese sello de que sí, esto es por acá, está buenísimo. Es que un poco creo que el desafío, lo que nosotras vemos también como diseñadoras, que es tratar de capturar eso que está en el aire, ¿no? De alguna manera. No es nuestro capricho o el capricho del material. Es como, ¿qué está pasando acá en la atmósfera? ¿Con qué la gente se identifica? ¿Qué resuena? ¿Qué es parte de esto? Entonces, por eso estos materiales, por eso el sol, por eso la arre, por eso, ¿no? Como que es algo... Es espectacular. Sí, está buenísimo. Bueno, eso es lo mismo. Nosotros usábamos el re siempre como símbolo y creo que una chica nos dijo, ¿por qué le tienen que poner arre? Bueno, dijimos, vamos. La verdad que sí. La verdad que sí. El re está bueno también, pero bueno, el arre es mejor. ¿Trataron de exportaron en algún momento, antes de pandemia? Hicimos intentos, o sea, de empezar a conectarnos con el mercado de afuera, porque fuimos varias veces a New York a unas ferias con la Cancillería, tuvimos nuestras ventillas por ahí, pero nunca logramos, o no llegamos aún a hacer una exportación importante. Y ahí, continua también. Continua, claro, porque por ahí sí, nosotros igual vendemos por nuestra página a todo el mundo y
de repente nos caen clientes, pero no tenemos como una estrategia ahora para llegar a los mercados internacionales. Y no hay ningún programa, o sea, estos de la Cancillería, que me parece que son más del 2010, 2012, ¿no? Y después es un poco muy... fuimos el el último... Justo Creo que hay, no sé si indumentaria. Bueno, no, el otro día vi que había unos que estaban yendo a París, más de diseño de mobiliario y ¿cómo se llama? De Sonobjet, había algo del gobierno que iban ahí. Pero Siento bueno, que debería haber- como que nos desviamos eso, la atención de... no llegamos. Porque no llegamos a todo. Llegamos a Ustedes no ponen el foco o por No. ahí sienten que tampoco hay programas que las acunen para dar una mano ahí, porque es muy complicado y es muy... No ponemos el foco, la verdad. En algún momento sí, pero todavía sentimos que tenemos que madurar muchas cosas como empresa, como producto, y que tenemos tiempo todavía, ¿no? Está bien que hace 17 años que estamos, es un montón de tiempo, pero bueno, quizás en un par de añitos más yo creo que ya estaríamos un poco más listas. Sí, también eso, veníamos como en esa y se cortó con la pandemia. Claro. Y como, bueno, Claro. nos desviamos un poco de La ahí. agenda se llenó de otras cosas, y hay que volver a... Y les genera interés, no sé, existen certificaciones, el sello Buen Diseño, como cosas que por ahí, no sé, yo veo que hay marcas que ponen mucho interés en eso, como si fuese una variable o algo ahí para sumarle a la marca, y otros que por ahí les da más como un igual. ¿Les pasa a ustedes que tengan ganas de meterse en eso? ¿No lo consideran? Tenemos el sello Buen Diseño. No les significa. Sí, no, cada vez menos, creo. Como... No. Y eso es una certificación también. A mí porque lo que me parece interesante por ahí es como que eso tiene una dinámica en la que uno tiene que poner un dinero. A veces, y es como, ¿no? Porque si no queda como que la certificación, lo pienso esto en función de alguien que no sabe cómo funciona eso. Entonces hay algo de eso de costo-beneficio. Y no sienten que... no. No trasciende. Específicamente con lo del sello, ha pasado que siempre se quedó muy en el circuito y no ha trascendido todas las propuestas que incluso se decían, ¿no? Que iban a tener una página web, que iban a vender, que iban a armar negocios con el exterior. Eran cosas que quedaban inconclusas. Y la verdad que no sé si es que requiere dinero, pero sí requiere un montón de trabajo presentar todo como ellos. Nosotros lo hemos hecho. Hemos hecho bastante, sí. Sí. Pero creo que ahora la mejor certificación es la del cliente, creo, al final. Y Invertir en tu propia marca. Sí. si te concentras mucho en los concursos, creo que se te va todo la empresa en eso, o sea, te dedicas a eso, a presentar concursos, a presentar certificaciones, que puede ser, pero... Nosotros al principio lo hacíamos más, sí. pero después vimos que el cliente es el que necesitamos que avale nuestro producto, el que necesitamos que... Las estrellitas, Sí, eso, la verdad. Sí, eso, la verdad es esa, sí. Sí, meterle energía a eso. Sí. Y para cerrar, piensan a veces que en qué nuevas tecnologías podrían llegar a venir que fueran a necesitar nuevos tipos de efectos portantes, digamos. ¿Fantasean a veces con eso? ¿Se les ocurre algo ahí distinto? Y yo a veces fantaseo un poco con la impresión 3D. Ah, mira, bueno. Pero no sé, estamos lejísimos, ¿no? Pero por eso fantaseo, como digo, ay, un día, no sé, el otro día justo vi como unos videos de una chica que estaba haciendo una cartera que además que era una red, Sí. Y la tejía así, y yo dije, qué linda tener una de estas maquinitas en el taller. Que hagan la muestra. Totalmente. Ponele. Por ahí. Porque aparte de eso, sí, aparte de eso ya trabajás mucho con los plásticos reciclados. Ya hay un PLA que el PLA Claro, ya en sí. Sí. Pero- Lo ves por ahí. Está buenísimo. Sí, me parece que está buenísimo. Pero bueno,
No sé. A futuro. Muy dura, a futuro. Porque hay mucho todavía por explorar. Somos muy del oficio, igual nosotras textil. Nos gusta la Meter mano. puntada, sí, meter mano, la puntadita, la telita, la capita y volver ahí. Eso nos gusta mucho, sí. Bueno, un gusto recibirlas, chicas. Gracias a vos, Paula. Muy lindo, muy divertido todo. Sí. Sí, gracias.